Bueno, nos encontramos hoy de vuelta con Román Bulgakov. Ustedes se acuerdan de Román, que dio una charla súper interesante sobre las supersticiones en Rusia. Y bueno, de parte de la Cátedra de Rusia quiero saludarlos y bueno, vamos a empezar la charla informativa sobre Moscú. Ustedes saben que Román es doctor de pedagogía, también habla varios idiomas, eh, trabajó en las también organizaciones internacionales, conoce muy bien el mundo hispano, eh, es una gran persona que eh, aporta mucho también a la comunidad hispanohablante, sin ninguna duda. Me gustaría agradecer también a Román, que hizo correcciones del programa. Ustedes saben que nosotros estamos organizando el viaje a San Petersburgo y Moscú con ayuda del Instituto Nevsky, y Román ayudó bastante corrigiendo el programa que nos ofreció la universidad. De hecho, la universidad dio la mano con ese programa porque no son de Moscú, son de San Petersburgo, pero hicieron también este gesto amable con todos los que van a viajar. Y espero mucho que hoy los que están presentes y los que van a viajar a Moscú pueden aprovechar esta charla. Eh, Román, no le saco más tiempo, le damos la cálida bienvenida a la Cátedra de Rusia y le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me alegro tanto de volver a verles. Pues y hoy empezamos con nuestra charla sobre Moscú. Moscú es la actual capital de Rusia y la ciudad que adoro. Empezaremos nuestra reseña con un vídeo sobre Moscú de 2012, preparado para el Mundial por sus organizadores. Ahora Tamara puede compartir el vídeo, que volveremos a verlo al final también, porque es uno que es muy bueno y que mi hija de 2 años lo adora también. Porque es bueno. Pues vamos a verlo. Pues el vídeo ha retrasado un poco, pero creo que van a tener un link directo para disfrutarlo plenamente.
Pues sí, como usted ve, Moscú en verano es increíble, de verdad. En el vídeo vimos bien la Plaza Roja, el Kremlin y sus alrededores, el río Moscova, las calles y avenidas, parques, el barrio de negocios, el Parlamento, algunos palacios, unas de las torres de las Siete Hermanas, unas estaciones típicas del metro, el Expo Nacional Permanente, con la Fuente de la Amistad de los Pueblos, la Catedral de Cristo Salvador, la Universidad Estatal de Moscú y otros lugares. Pues yo no soy nativo de Moscú, nací y viví la mayor parte de mi vida en un lugar balneario cerca del mar, pero me parece que Moscú es un lugar que en verano y aún en otras estaciones puede fácilmente competir con cualquier otro lugar de ocio y descanso en el mundo. Según el UN Habitat Prosperity Index, en 2023 Moscú ocupa el primer lugar en el nivel de desarrollo de infraestructura y calidad de vida. Y ocupa el tercer lugar. El tercer lugar en ese análisis comparativo de todas las categorías entre las 29 megaciudades. De ello también escribió Forbes. Según la misma revista, este año Moscú ocupó el sexto lugar en el número de residentes multibillonarios. Vamos a verlo. Pero vamos a mirar un poco en la geografía y la historia de la ciudad. En breves, ha sido la capital de Rusia desde los tiempos del Gran Principado de Moscú, tras el periodo del zarato, o sea, reino. Después dejó de ser la capital para 300 años durante el periodo imperial y volvió a serla en 1917. Moscú es la capital y la ciudad más grande de Rusia y de Europa, con la población de 13 millones de habitantes, o sea, 4 veces Buenos Aires. Este es un mapa de los distritos urbanos. Para el año 2012 tuvo 1000 kilómetros cuadrados. A propósito, donde el número 1, digo yo. Pero aquel mismo año la ciudad aumentó su área hasta 2.500 kilómetros cuadrados. Su mapa nuevo lo llaman charco desbordado, como lo ven. Moscú está situada a orillas del río Moscova, que pertenece a la cuenca del Volga. Y fluye en el centro de la llanura de Europa del Este. El clima es continental húmedo, con veranos cálidos y algo húmedos e inviernos largos y fríos. Los inviernos generalmente son moderados, pero las temperaturas pueden a veces caer hasta 40 grados Celsius bajo cero. La primera referencia documental sobre Moscú data de 1147, cuando su fundador, el príncipe Yuri Dolgoruki de Rostov, llamó al príncipe de la República de Novgorod, escribiéndole: «Ven a mi lugar, hermano, a Moscú». 9 años más tarde, en 1156, Yuri Dolgoruki ordenó la construcción de un muro de madera, que tuvo que ser reconstruido varias veces para rodear la ciudad emergente. Después del saqueo de 1237-1238, cuando los mongoles quemaron la ciudad hasta los cimientos y mataron a sus habitantes, Moscú se recuperó y se convirtió en la capital de un principado independiente en 1327. Su posición favorable a la cabecera del río Volga contribuyó a una expansión constante del Principado de Moscú, que fue un país estable y próspero durante muchos años y atrajo un gran número de refugiados procedentes de varios principados circundantes. A diferencia de otros principados, el de Moscú no fue dividido entre los hijos herederos del gobernante, lo que mantuvo intacto el principado. Al mismo tiempo, la oposición de Moscú contra la dominación extranjera creció.
En 1380, el príncipe Dmitri Donskoy de Moscú dirigió el ejército ruso unido a una importante victoria sobre los tártaros en la batalla de Kulikovo, que marcó el comienzo de la liberación del yugo tártaro. En 1480, Iván III, gran duque de Moscú, finalmente liberó a los rusos del control tártaro, permitiendo que Moscú se convirtiera en el centro de poder en Rusia. Bajo Iván III, la ciudad se convirtió en la capital de un estado que eventualmente abarcaría toda la Rusia actual y otras tierras. Décadas después de la caída de Constantinopla, la que conquistaron los turcos en 1453, a Moscú la empezaron a llamar la Tercera Roma o la Nueva Roma. Eso comenzó durante el reinado de Iván III, que se había casado con Sofía Paleóloga. Sofía era una sobrina de Constantino XI, emperador bizantino. Iván podía reclamar ser el heredero del caído Imperio Romano de Oriente, o sea, el heredero del Imperio Bizantino. Desde aquel entonces en Rusia apareció aquel escudo. Pues en 1612 Moscú fue liberada de los invasores polaco-lituanos que llegaron a Moscú para apoyar a su candidato al trono ruso durante la época de los disturbios, un periodo de la historia rusa que comprende los años que precedían el establecimiento de la dinastía Románov en 1613. La ciudad dejó de ser la capital de Rusia en 1712, después de la fundación de San Petersburgo por Pedro el Grande, en la costa báltica en 1703. Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, los moscovitas se evacuaron y quemaron su propia ciudad. Ya que las fuerzas de Napoleón se acercaron el 14 de septiembre. El ejército de Napoleón, plagado de hambre, frío y líneas de suministro deficientes, se vio obligado a retirarse y casi fue aniquilado por el devastador invierno ruso y los ataques esporádicos de las fuerzas militares rusas. Después de la expulsión de Napoleón, Moscú se recuperó muy pronto del fuego de 1812, dando paso a renovaciones de gran escala y la nueva arquitectura. A principios del siglo XX, varias huelgas y levantamientos armados en San Petersburgo y Moscú dieron el camino para la Revolución de Octubre de 1917. En 1918, los bolcheviques trasladaron la sede del gobierno de San Petersburgo a Moscú. Moscú se convirtió en la capital de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y la Unión Soviética menos de 5 años después. Durante la Gran Guerra Patria, una parte de la Segunda Guerra Mundial y el nombre oficial ruso para el conflicto después de la invasión alemana de la URSS, el Comité Estatal Soviético de Defensa y el Estado Mayor del Ejército Rojo se ubicaron en Moscú. Hitler pensaba que Moscú era el principal objetivo militar y político de las fuerzas del Eje en su invasión a la Unión Soviética. El plan original de invasión Blitzkrieg, que el Eje llamó la Operación Barbarroja, exigía la captura de Moscú en 4 meses. Sin embargo, a pesar de los grandes avances iniciales, la Wehrmacht resultó frenada por la resistencia soviética, en particular durante la batalla de Smolensk, que duró de julio a septiembre de 1941 y retrasó la ofensiva alemana hacia Moscú durante 2 meses. Muchas fábricas fueron evacuadas de la ciudad junto con gran parte del gobierno y desde 20 de octubre la ciudad fue declarada en estado de sitio. Sus habitantes restantes construyeron y tripularon defensas antitanques mientras que la ciudad fue bombardeada desde el aire.
Para endurecer la determinación tanto del ejército rojo como de los civiles cada vez más demoralizados, Stalin ordenó que el tradicional desfile militar del 7 de noviembre se realizara en la Plaza Roja. Las tropas soviéticas desfilaron frente al Kremlin y luego marcharon directamente al frente. El desfile tuvo un gran significado simbólico para demostrar la determinación soviética. Ese noviembre, el grupo alemán de los ejércitos centro fue detenido en las afueras de la ciudad y luego expulsado en el curso de la batalla de Moscú. A principios de diciembre de 1941, los principales grupos panzer alemanes se encontraban a menos de 30 kilómetros del Kremlin y los oficiales de la Wehrmacht pudieron ver algunos de los edificios de Moscú con binoculares, pero las fuerzas del eje no pudieron hacer más avances. La batalla de Moscú fue una de las más grandes durante la guerra, con más de 1 millón de bajas totales. Marcó un punto de inflexión, ya que era la primera vez desde que la Wehrmacht comenzó sus conquistas en 1939 que se había visto obligada a una retirada importante. La derrota de las tropas fascistas alemanas cerca de Moscú fue de enorme importancia militar, política e internacional. Bajo los muros de la capital soviética, el mito sobre la invencibilidad del ejército alemán explotó y el colapso del plan Barbarroja hizo inevitable para Alemania la perspectiva de una guerra prolongada. En la tabla vemos las bajas y pérdidas en las batallas de la Segunda Guerra Mundial para comparación. Pues vemos las batallas, las pérdidas de los aliados en personas y del eje. Tenemos aquí la batalla de Stalingrado, pues a la izquierda, por la izquierda tenemos las pérdidas soviéticas, por la derecha tenemos alemanes, italianos, húngaros y rumanos. Después viene batalla de Moscú, asedio de Leningrado, batalla de Kursk, batalla de Monte Cassino, primera batalla del Alamein, batalla de Okinawa, invasión de Normandía. Pues y vemos que las batallas en el territorio soviético fueron mucho más feroces para ambas partes. Pues en conmemoración del 20º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1965, Moscú fue una de las 12 ciudades soviéticas galardonadas con el título de ciudad héroe. Aquí vemos la llama eterna junto al muro del Kremlin de Moscú. En los tiempos de posguerra, Moscú creció permaneciendo la capital para las 15 repúblicas de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas. Cuando la URSS se disolvió en 1991, Moscú siguió siendo la capital de Rusia. En 1991 y 1993, en Moscú tuvieron lugar intentos de golpe de Estado. Es el fin de la primera parte. En el escudo de la ciudad vemos la imagen de su santo patrón, San Jorge. Pues, y ahora podemos pasar a la segunda parte. ¿Cómo pasar allí? Tengo que pasar allá de alguna manera. Esperen. Pido perdón. Aquí está. Esperen. Pido excusas. Pues en la segunda parte vamos a ver un poco más detalles de la ciudad actual. Aquí vemos la cúpula de un centro comercial cerca del Kremlin. Ella se mueve indicando la hora también. Hoy Moscú es la sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación Rusa. En el centro de la ciudad se encuentra el Kremlin de Moscú, que alberga una de las residencias del presidente de Rusia. En hoy día, Kremlin se considera el mayor de los castillos o fortalezas habitados.
La aparición de las primeras estructuras del Kremlin de Moscú remonta al siglo XII. Originalmente tenía 18 torres, pero su número aumentó a 20 en el siglo XVII. Las estrellas en las cimas de las torres del Kremlin tienen alrededor de 1 tonelada de peso y están hechas en 3 capas especiales de vidrio, blanco, transparente y rubí, y de acero inoxidable rematado en oro. Se iluminan desde el interior y giran cuando el viento cambia la dirección. En general, su ingeniería es muy peculiar. En el territorio del Kremlin hay muchos edificios y estructuras de gran valor histórico. El conjunto del Kremlin y de la Plaza Roja son Patrimonio de la Humanidad UNESCO. La Catedral de la Dormición, donde se coronaba a los zares, se ubica en el centro del territorio del Kremlin. Se completó en 1479 para ser la iglesia principal de Moscú. Vemos la pintura de la coronación del penúltimo emperador ruso, Alejandro III. La otra estructura notable es el campanario de Iván el Grande, que marca el centro geográfico de Moscú. Se asemeja a una vela encendida. Completado en 1600, tiene 81 metros de altura. Hasta la Revolución Rusa de 1917 era la estructura más alta de la ciudad, ya que estaba prohibida la construcción de edificios más altos. Sus 21 campanas daban la alarma si se acercaba algún enemigo. La campana del zar, la campana más grande del mundo, se encuentra sobre un pedestal junto al campanario. Esa campana es actualmente la campana más grande del mundo, con un peso de 216 toneladas, con la altura de un poco más de 6 metros y el diámetro de 6 metros y medio. Tsar Pushka es un enorme cañón encargado en 1586 por el zar ruso Fiodor. El cañón pesa casi 40 toneladas y tiene la longitud de un poco más de 5 metros y el calibre de 890 milímetros. El libro Guinness de los récords lo nombra como el cañón de avancarga más grande jamás construido. El cañón nunca disparó y es posible que la intención fuese detenerlo solo como una muestra del poderío militar. Moscú también es conocida por la Catedral de San Basilio, terminada en 1561, con sus elegantes cúpulas de cebolla. Así como la Catedral de Cristo Salvador, terminada en 1883. Hasta ahora, la Catedral Católica Ortodoxa más grande del mundo. Durante mucho tiempo, la vista de la ciudad estuvo dominada por numerosas iglesias ortodoxas. En el casco viejo, la habitual distancia de una iglesia a otra era a veces unos 100 metros o menos. El aspecto de la ciudad cambió drásticamente durante la época soviética, principalmente debido a Joseph Stalin, que inició una modernización a gran escala en la ciudad. Introdujo amplias avenidas y calzadas, pero también se destruyó un gran número de obras arquitectónicas históricamente significativas. Numerosas mansiones y tiendas en las calles principales y varias obras de arquitectura religiosa, como la Catedral de Kazán que vemos, y la Catedral de Cristo Salvador que vimos, fueron destruidas durante el gobierno de Stalin y Khrushchev durante la década de 1990. Sin embargo, las dos mencionadas fueron reconstruidas. Aquí vemos la reconstrucción de la Catedral de Cristo Salvador. Sin embargo, a Stalin también se le atribuye la construcción de las 7 hermanas, que comprenden 7 estructuras similares a catedrales góticas. Las 7 torres se puede ver desde la mayoría de las elevaciones de la ciudad. La torre de televisión Ostankina, cuando se completó en 1967, era la estructura terrestre independiente más alta del mundo, teniendo 540 metros de altura, y la quedó durante 9 años hasta la construcción de la Torre CN en Toronto en 1976.
Una cosa muy peculiar es que la torre Ostankina no tiene cimientos, pues es algo increíble con tal altura. La política soviética de proporcionar vivienda obligatoria a cada ciudadano y su familia y el rápido crecimiento de la población moscovita en la época soviética también condujo a la construcción de grandes y monótonos bloques de viviendas que a menudo pueden diferenciarse por edad, solidez de construcción o estilo según el barrio y los materiales utilizados. La mayoría de estos datan de la era posterior a Stalin, y los estilos a menudo llevan el nombre del líder que estaba en el poder, Brezhnev, Khrushchev, etc. El horizonte de Moscú se está modernizando rápidamente con varias torres nuevas, como en el barrio de negocios. Los famosos museos y galerías de Moscú con sus colecciones son algunos de los más grandes e importantes del mundo. Uno de los museos de arte más notables de Moscú es la Galería Tretьякov, que alberga las obras de la tradición clásica rusa. Otro museo de arte en la ciudad de Moscú es el Museo Pushkin de Bellas Artes. El Museo Pushkin es similar al Museo Británico de Londres. Junto con otros artefactos, alberga pinturas famosas de todas las principales eras del arte occidental. El Museo Estatal de Historia de Rusia es un museo de historia rusa encajado entre la Plaza Roja y la Plaza Manege en Moscú. Moscú es también el corazón de las artes escénicas rusas, incluso el ballet y el cine. Hay 93 teatros, 132 cines y 24 salas de conciertos en Moscú. Aquí vemos el Teatro Bolshoi. También hay dos grandes circos fijos en Moscú, el Circo Estatal de Moscú y el Circo de Moscú en el Boulevard Tsvetnoy. Hay 96 parques y 18 jardines en Moscú, incluso 4 jardines botánicos. Moscú es una ciudad muy verde si se compara con otras ciudades de tamaño comparable en Europa Occidental y Américas. Moscú posee una gran cantidad de diversas instalaciones deportivas, albergando 63 estadios, de los cuales el Estadio Luzhniki es el más grande de Rusia y el cuarto más grande de Europa. En 1980, Moscú fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano. Hay 222 instituciones que ofrecen educación superior en Moscú, incluidas 60 universidades estatales y la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, que fue fundada en 1755. El edificio principal de la universidad tiene 183 metros de altura y cuando se completó fue el edificio más alto fuera de los Estados Unidos. Es el edificio universitario más grande del mundo. El Centro de Exposiciones Panruso es una feria comercial permanente. Aquí lo vemos. Ocupa casi 1 milla cuadrada. El territorio del Expo es mayor que el del Principado de Mónaco y tiene aproximadamente 400 edificios. Cerca del Expo podemos ver una de las más famosas estatuas de Moscú. El monumento gigante, El Trabajador y la Kolkhosiana, instalado en el Expo en 1947, es la obra más célebre de Vera Mujina, que fue la pieza central del pabellón soviético en la Exposición Internacional de 1937 en París y ganó el Grand Prix. Moscú tiene 9 estaciones de tren. Aquí vemos una de ellas. La ciudad tiene 5 aeropuertos comerciales. El Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo es el punto de entrada más común para los pasajeros extranjeros y maneja el 60% de todos los vuelos internacionales. También a Moscú la llaman el puerto de 5 mares porque de sus puertos fluviales se puede llegar en barco al Mar Blanco, Negro, Báltico, Caspio y el Mar de Azov. El transporte municipal incluye el metro de Moscú, un
sistema de metro famoso por su arte, murales, mosaicos y candelabros. Cuando se abrió por primera vez en 1935, el sistema tenía solo una línea, pero hoy en el metro de Moscú contiene 12 líneas de mayoría subterráneas, con un total de 176 estaciones. El metro es uno de los sistemas subterráneos más profundos del mundo. El metro de Moscú es uno de los sistemas de metro más concurridos del mundo y atiende a más de 7 millones de pasajeros al día. Pues la capital rusa es un lugar que vale visitar. Por ello, si tenemos tiempo, propongo rever el vídeo del que hemos empezado, si Tamara nos ayuda. Не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой, не мечтал до зари, хотя и ты не бродил по широким проспектам, значит ты не видал лучший город земли. Москву приезжай и пройди по Варвару, окунись на Тверском, шум зеленых полей, хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на Мадонне в Бальши, голубых площадей. Corte el video porque nos queda menos de un minuto para despedirnos. Román, muchas gracias. Por ahí alguien tiene pregunta o duda. Sí, muchas gracias por su atención. Gracias por la charla informativa. Seguro que después nos encontraremos en Moscú con usted, con nuestro grupo de los argentinos que van a viajar a fines de octubre a San Petersburgo, y en Moscú estaremos en noviembre.